y que el Señor es fiel y que Dios va a completar y cumplir su propósito, y que lo que Dios comienza, el Señor lo perfecciona y lo termina. Amén, amados. Así que hoy me acompaña mi hermana Mariana, su esposo, gloria a Dios, el hermano Roberto y mi hija primogénita, Melody, perdón. Melanie es la menor, Melody es la mayor. Tiene 17 meses, la pequeñita tiene 3 meses, por eso la pastora no pudo acompañarme, porque está muy tiernita. Ya se imaginan los desvelos y todo este proceso, ¿verdad? Aquellos que ya tienen a sus hijos grandes. Pero bueno, los hijos no son unos obstáculos para servirle al Señor, ¿verdad? Son una bendición, una herencia, y tenemos que enseñarles que Dios nos ha llamado a servirle, y que esa es parte de la herencia también espiritual que les vamos a dejar a ellos. Amén, hermanos. Así que bueno, demos un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Vamos a estudiar la palabra del Señor, y voy a pedirles que vayan a Segunda de Corintios, capítulo 11. Hoy quiero hablar sobre la fidelidad del creyente. Sabemos que Dios es fiel. Ese es su carácter. Dice en Timoteo que aunque nosotros seamos infieles, ¿cómo permanece Él? Él permanece fiel. Y luego, ¿qué dice? Porque Él no puede, dice, negarse a sí mismo. O sea que imagínense que la fidelidad es propia de Dios, que si Él deja de ser fiel, deja de ser Dios. Y eso es imposible. O sea que Dios es un Dios fiel, amén. Pero esa virtud divina también debe acompañar a los hombres de fe y a las mujeres de fe. De tal manera que la Biblia dice que el Señor espera que nosotros seamos fieles, que Él nos va a recompensar por la fidelidad. En la parábola de los talentos dice que Él nos va a decir: pasa, buen siervo fiel, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él espera que al final de nuestra carrera el Señor nos pueda encontrar que hemos sido fieles. El Señor le promete a la iglesia de Esmirna y le dice: va a venir persecución, van a ser echados en la cárcel, algunos van a morir, pero manténganse fieles hasta la muerte. Amén. Y van a recibir la corona de vida. Amén. O sea que debemos de ser fiel en todo lugar, en todo tiempo y bajo todas circunstancias. Amén. Y hay bendición para la fidelidad. Vamos entonces a estudiar sobre la fidelidad y su valor. Segunda de Corintios capítulo 11, dice el apóstol Pablo en el verso 1, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Luego dice el verso 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Quién es ese esposo? Jesucristo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera ¿qué? Fidelidad a Cristo. Pueden sentarse, hermanos. Uno de los motivos que causa muchas veces disgustos y tensiones en los matrimonios son los celos. Y los celos están registrados en la Biblia como una obra de la carne. Pero no solamente hay celos naturales, hay celos que en cierta manera son buenos, ¿verdad? Pero hay un celo carnal que daña definitivamente las relaciones. Pero hay un celo especial. Hay otro celo que es un celo importante, es el celo divino, es el celo de Dios. Aquí Pablo dice que él celaba a la iglesia, pero no con cualquier celo, sino con un celo santo. Era el celo de Dios. ¿Y qué celaba Pablo? ¿O qué cela Dios de la iglesia? Él cela la fidelidad que nosotros podamos tener por Él. O sea que para Dios la fidelidad es muy importante. Y por eso dice: yo lo celo con un celo de Dios.
porque quiero que ustedes se mantengan puros como una virgen para presentársela al esposo fiel, leal. Porque hermanos, si en esta cultura la fidelidad es muy importante, aunque nos hemos olvidado de ella, en aquellos tiempos la fidelidad era, hermanos, un valor imprescindible. De tal manera que en el estado del desposorio, que era el estado del compromiso previo a la boda, si se encontraba infidelidad en la mujer específicamente, ¿verdad? Había, hermanos, tenía toda la potestad para anular todo el proceso de matrimonio. Porque la infidelidad era grave. Era una ofensa terrible. Entonces, el apóstol Pablo está aquí como siervo de Dios, como apóstol de Jesucristo, encargado de enseñar, de velar por la grey de Dios, manifestando el celo que Dios tiene por la iglesia para que ésta se mantenga pura y se mantenga leal, fiel a Dios. Porque para Dios es importante la fidelidad en nosotros. Lamentablemente algo que hoy escasea es la fidelidad. Hay muchos creyentes, pero muy pocos fieles. Hay muchos que trabajan en la obra y hay muchos obreros, pero hay pocos obreros fieles. David sintió eso en sus tiempos y en el capítulo 12 de los Salmos, él hace un grito a Dios, clama a Dios y le dice, sálvanos Dios. 12:1, Salmo 12:1. Dice, sálvanos porque se están acabando los piadosos, están desapareciendo los hombres fieles de la tierra. O sea que David expresa eso porque David observa cómo estaba la sociedad de ese tiempo. Y se da cuenta que hay carencia de verdadera lealtad e infidelidad en los hombres. Y luego habla de que todos mentían, que todos tenían labios lisonjeros, que todos tenían doblez de corazón. O sea, aparentaban algo, pero no lo eran. Tenían solamente una piedad simulada, pero no había realmente una pureza, una fidelidad a lo que ellos estaban proclamando. Entonces David dice, sálvanos, Señor. ¿Será que los tiempos de David se asemejan a los tiempos que estamos viviendo nosotros? Yo creo que sí. Realmente encontrar fidelidad hoy en día es difícil. Encontrar lealtad genuina, hermanos, en todas las áreas es muy difícil. Por eso es que yo platicaba la vez pasada, fui a una misión con unos hermanos que tienen que trabajan, uno en administración, administra una empresa y otro tiene su negocio. Y entonces estaban hablando entre ellos, yo estaba ahí, estaban hablando de esa experiencia de los robos, de cómo muchos empleados hurtan, los que están manejando el dinero. Y entonces decían ellos, qué difícil es encontrar personas leales. Y hermanos, es algo que hoy vemos esa crisis, de tal manera que dueños de empresa, que cuánto desearían encontrar gente leal verdaderamente. Pero parece que hoy reina la deslealtad y la infidelidad. ¿Y qué está haciendo? ¿O cuáles son las cosas que están desplazando la fidelidad? ¿Por qué no se está manifestando una verdadera lealtad, incluso dentro de la iglesia? Por eso dice Proverbios 26, dice, cada hombre proclama su propia verdad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? En otra versión dice, hombre fiel es difícil de encontrar. Porque cada uno busca lo suyo, cada uno quiere ser el primero. Cada uno quiere, hermano, ser la persona principal. Cada uno quiere relucir. Y hay muchas cosas que están haciendo que la fidelidad se pierda. La ingratitud. Porque cuando no somos agradecidos, hermanos, es fácil ser desleal. Cuando no hay gratitud es fácil ser desleal. Cuando la ingratitud aflora en el corazón, muy difícilmente vamos a ser leales y fieles. No solamente, hermanos, la ingratitud, la ambición personal.
Entonces ambicionamos algunas cosas que, hermanos, rompemos la fidelidad con tal de lograr lo que ambicionamos. No solamente eso, también la ausencia del verdadero amor de Dios. Porque cuando hay amor verdadero hay fidelidad. Más cuando no hay amor hay deslealtad. Ser desleal al vecino, ser desleal al pastor, desleal a la iglesia, infiel a la iglesia es fácil cuando realmente no permanece el genuino amor de Dios. Porque el genuino amor de Dios nos hace seguir lo que Pablo enseña, que cada uno estima a los demás como superior a uno mismo y uno lo considera como su prójimo. Pero cuando no hay amor de Dios realmente en nuestro corazón, sino que el amor es contrario, hay amor a uno mismo, entonces la infidelidad se manifiesta. Los tiempos malos que estaba viendo David eran en base a la escasez de buenos hombres. Porque cuando los buenos hombres escasean, los tiempos se vuelven peligrosos y malos. Cuando Pablo habla de los posteriores tiempos a Timoteo y le dice, vendrán tiempos peligrosos, tiempos feroces, tiempos fieras. ¿Cuál es la razón? Porque habrán hombres, porque todos los hombres seguirán esta conducta, amadores de sí mismos, vanagloriosos, ávaros, sin afecto natural, sin afecto fraternal. O sea que hoy en día nadie, a la gente no le importa a nadie, hermanos, más que ellos mismos. No hay respeto. Se ha perdido. Hoy en día, hermanos, hace unos 30 años atrás, había un nivel de respeto hacia los ministros de Dios. Hoy en día la gente desayuna, almuerza y cena taquitos al pastor. Se levantan contra el hombre de Dios, contra la mujer de Dios, contra los ungidos del Señor. Más hoy en día las redes sociales, cualquiera, hermano, sin ningún fundamento de justicia y de vida recta, se levanta en Facebook y acusa a este, juzga al otro, etiqueta a otro, le pone una marca de anticristo a aquel, hermanos, y ni siquiera tienen moral para hacerlo. Porque se ha perdido, hermanos, la fidelidad y el respeto. Entonces, cuando los hombres buenos escasean o los hombres fieles escasean, los tiempos se vuelven difíciles. La deslealtad aflora, la traición aflora, la rebelión aflora. Y lo estamos viendo en los matrimonios. Lo estamos viendo en todo nivel. Mire, a nivel de matrimonios, a nivel de los trabajos, a nivel de los negocios, a nivel de la iglesia, a nivel del liderazgo de la iglesia. Hay ausencia de fidelidad. Y Dios quiere levantar una iglesia fiel. Dios quiere levantar hombres fieles. Dicen amén, hermanos. Amén. Dios quiere levantar hijos fieles. Dios quiere levantar adoradores fieles. Dios quiere levantar gente que sepa lo que es tener código de honor, de lealtad y de fidelidad. El Señor anunció a través de Samuel a Elí cuando lo desecha por infiel, porque sus hijos fueron desleales. Hermanos, ellos tenían el ministerio sacerdotal. Y si hay algo que Dios demanda en lo que sirven es fidelidad, hermanos. Pablo dice, busca hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. La marca más importante de lo que servimos a Dios es que seamos fieles. No que tengamos talento, no que tengamos, hermanos, talento abundan, hermanos, en el mundo hay mejores talentos muchas veces que aquí dentro de nosotros. En habilidades. Usted ve los conciertos del mundo, usted ve la manera en que canta esa gente, es profesional. Pero es que Dios no anda buscando profesionalismo. Quiere lo mejor y debemos de tener en nuestro corazón el deseo de darle lo mejor a Dios, pero Dios busca gente fiel. Amén, amados. Amén. Entonces el Señor le dice a Elí, yo había dicho que tu casa iba a servirme. Tu descendencia iba a servirme, iba a andar delante de mí todos los días. Pero no voy a hacer eso.
porque yo honro a los que me honran, le dice el Señor. Y le dice que va a cortar su brazo y que su casa va a andar. Su brazo no se refiere al brazo literal, ¿verdad? Sino quiere decir, voy a quitar tu servicio, tu trabajo en la obra. Y luego dice, y me voy a levantar un sacerdocio fiel, que haga conforme a mi voluntad y conforme a mi alma, y le voy a edificar casa firme, y va a andar ungido delante de mí todos los días. Hermanos, Dios está anhelando levantar una generación de hombres fieles, de mujeres fieles, de adoradores fieles, de miembros fieles, una iglesia fiel, un liderazgo fiel, ministros fieles, aleluya, porque cuando hay fidelidad, la iglesia crece fortalecida espiritualmente. Cuando hay fidelidad, la bondad prospera en nuestra sociedad. Aleluya. Cuando hay fidelidad, hermanos, no nos enfocamos en nosotros mismos. La fidelidad se ha perdido por el aumento de la maldad también. El incremento del pecado. Estamos, como dijo Pablo, ¿verdad? Que estos tiempos son tan malos. Hay tanta crisis. ¿Por qué? Por la maldad, por la escasez de hombres buenos y por la abundancia de hombres malos. Porque, hermanos, qué desgracia y cómo se vuelve fiera la sociedad cuando lo que abunda son hombres malos. Y si lo que abunda es la deslealtad, la mentira, el engaño, la apariencia, la hipocresía, ¿a dónde vamos a parar? Esa era la preocupación de David. Sálvame, Señor, dijo. Señor, rescátame, porque David se sentía rodeado de una sociedad que no conocía lo que era fidelidad. Sálvanos, Señor, porque ¿a dónde vamos a ir a parar si no hay lealtad, hermanos? ¿Saben que cuando David llegó a reinar sobre Israel, David tenía un gran reto en su reinado? Por la razón, amados, que el pasado rey Saúl había dejado un reino fraccionado, un reino, hermanos, en malas condiciones el pueblo. Y cuando David comienza a reinar, David en el Salmo 101 expresa su deseo de hacer un reino que se asemeje al reino de Dios. Y usted sabe que cuando un hombre llega al poder, un rey se establece en el trono, hay muchas delegaciones que él tiene que hacer. Delegar al que va a encargarse de recordar los impuestos, delegar a los jefes del ejército, delegar al de la seguridad, delegar a los escuderos, y comienza él a posicionar a gente sobre el reino. Entonces, David tenía ese trabajo que hacer. Y David dice en el Salmo 101, verso 6, David dice lo siguiente, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Pero no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Eso es hacer fraude, mentir, engañar. Luego dice, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. O sea que David considera que dentro de su reino un elemento que iba a considerar para elegir a la gente que iba a trabajar con él era ¿qué cosa? Fidelidad. Él iba a poner sus ojos ¿sobre quiénes? Sobre los fieles. Sobre los fieles. O sea que cuando él iba a seleccionar, el filtro iba a ser la fidelidad. ¿Es fiel? No, ese no lo quiero cerca de mí. ¿Es leal? No, ese aparte. ¿Es leal? Ese lo quiero conmigo, aquí. Mis ojos pondré sobre los fieles. La fidelidad, hermanos, es algo que se debe manifestar en todo. Estamos llamados en primer lugar a ser fieles a Dios. Amén. Pero también a comportarnos y conducirnos con lealtad en todas las áreas de nuestra vida. Hay personas que dicen, no, fiel solo a Dios, pero a ningún hombre, a ningún ser humano, a ningún líder, a ningún pastor, yo fiel a Dios. Pero escúchenme, es que las dos nunca van a estar en desacuerdo. El que es fiel a Dios puede ser fiel al hombre.
puede ser fiel a su esposa, puede ser fiel en su trabajo, o debe de serlo también. El apóstol Pedro dijo, es necesario, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No dijo, no tenemos que obedecer a los hombres, dijo, vamos a obedecer primero a Dios y vamos a obedecerlos a ustedes siempre y cuando lo que ustedes nos estén mandando a hacer no vaya en contra de la palabra del Señor. Entonces, nosotros estamos llamados a ser fieles dentro del área donde nosotros nos movemos. Los cristianos deben de ser fieles en su trabajo. No deben de andar haciendo fraude en sus trabajos. No deben de andar robando en sus trabajos. Pablo le escribe a Tito y le dice a Tito, le da una instrucción para los siervos. Y le dice que los siervos, dice, no sean respondones, que no defrauden en nada, o sea, que no roben, que se manifiesten fieles en todo. Capítulo 2, verso 10 de Tito. Que sean fieles en todo. O sea que está hablando de los siervos, de los que trabajaban para unos amos. Y les llama a ser fieles. Hay que ser fieles en el trabajo. Hay que ser fieles en todas las áreas. Hay que ser fieles miembros de la iglesia. Hay que ser fieles líderes dentro de la iglesia. Hay que ser obreros fieles en la obra del Señor. Dios desea que seamos esos hombres fieles. Porque con hombres fieles y mujeres fieles, Dios puede levantar su reino y extenderlo grandemente. Porque cuando hay fidelidad, la obra avanza. Cuando hay fidelidad a Cristo y lealtad también a donde Dios nos ha puesto, la obra de Dios va a caminar y va a tener el respaldo de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dele aplausos al Señor. Estamos en un tiempo, hermanos, donde muchos factores están dañando la fidelidad. Uno de ellos es que todos queremos ser el primero y nadie quiere ser un buen segundo. Decía alguien, hay muchos caciques y pocos indios. El apóstol Juan dice en la tercera carta de Juan que había un hombre llamado Diótrefes, que él amaba ser el primero entre los hermanos y que no reconocía a Juan. Pablo también dice que todos buscan lo suyo y nadie busca lo que es de Cristo. O sea que cuando hay una ambición por poder, por figura, por posición, por liderazgo, muy difícilmente va a haber fidelidad. Cuando no sabemos ser cuando no sabemos ser buenos segundos. ¿Y por qué digo esto de buenos segundos? Aprender a ser buenos segundos, porque un ejemplo de fidelidad fue David. Y ustedes saben que David fue ungido para ser rey cuando todavía Saúl gobernaba. Y en ese momento Dios lo marcó para el reinado. Ya sabemos la historia, que el proceso que vivió David. Mata a Goliat, lo toma Saúl, lo acerca a él. Y David comienza a servir a Saúl. Y estuvo un tiempo sirviendo a Saúl y lo sirvió en muchas áreas. Mire, ministraba la alabanza para él. Era su escudero. Dice la Biblia que formaba parte de la guardia que estaba en el palacio para proteger al rey. Y por último, cuando ya Saúl no lo quería cerca, lo mandó y lo puso sobre jefes de 1000 hombres en la guerra. Ahora, mire qué interesante. El primero en el reino era Saúl. Y David, aunque había sido ungido para llegar a ser eventualmente rey, supo hacer un papel de segundo con toda humildad y fidelidad. O sea que otro con un espíritu de ser primero, de figurar y de tomar posición primero, hubiera dicho, no, si a mí ya me ungió el Señor. Si yo tengo un tremendo ministerio, un tremendo llamado y un tremendo potencial, aquí vamos a cortarle la cabeza a Saúl y me pongo yo. Pero no, él supo ser un siervo fiel, porque el que es fiel a su autoridad va a poder tener autoridad después para guiar a otra gente.
Pero habemos muchos que no hemos demostrado fidelidad en sujeción bajo una autoridad y ya queremos lanzarnos a las grandes ligas. Y David se mantuvo fiel allí con Saúl. Menciono esto de segundo porque cuando David huye, dice la palabra del Señor, eso está registrado ahí en 1 Samuel 23:17, lo busca Jonatán. Lo va a buscar al desierto y Jonatán le va a buscar al desierto y lo anima y le dice: no te preocupes, no te va a encontrar la mano de mi padre. Le dice: Dios te ha dado una palabra, tú vas a llegar a ser rey y yo seré el segundo después de ti. A mí, hermanos, me ministra y me da una gran enseñanza Jonatán. Jonatán era el príncipe, por lo cual era el heredero. Si a alguien legalmente le tocaba la corona, era Jonatán. Si alguien podía pelear por el primer lugar, era Jonatán. Le correspondía. Era el príncipe. Al morirse su padre, él tenía que ser el rey. Pero él le dice a David con esta humildad, le dice: tú vas a ser rey y yo voy a ser segundo después de ti. Los infieles nunca quieren ser segundo. Siempre quieren ser primero, pero nunca serán buenos primeros porque no han aprendido a ser buenos segundos. O sea, cuando hablamos de segundo es estar bajo autoridad, estar bajo su visión, identificar y reconocer a aquellos que están por encima de nosotros. Porque el reino de Dios lo establece sobre autoridades. Y establece cabezas y establece liderazgo. Hermanos, es como usted en el trabajo. Usted no, en su trabajo no se la llega dando dándosela de la mamacita de Tarzán. Usted llega respetando y le dicen: este es tu supervisor. ¿Y qué dice usted? ¿Y por qué es supervisor? ¿Y que no me gusta? No, usted, eso es ok, aquí estamos para trabajar. ¿Sí o no? Y se somete porque no le queda de otra. Y el supervisor se le dice: mira, este es el manager. Ok, y me sujeto también. Ahí en el trabajo usted no va a andar con tanto cuento que no, yo no obedezco, no obedece. Fuera. Esa no es así. Y la iglesia del Señor es un lugar donde se establece la autoridad espiritual de Dios. Y estas cosas son fundamentos espirituales, amados, que cuando nosotros los aprendemos, la fidelidad en sujeción, la fidelidad en obediencia a aquellos que están primero que nosotros, porque Dios los puso, porque Dios los ha establecido, entonces la iglesia camina en armonía y crece saludablemente. Dios nos está llamando a la fidelidad. Vaya al libro de Génesis, por favor. Quiero hacer un análisis rápido de la fidelidad de José cuando estuvo en la casa de Potifar. Verdaderamente José fue fiel en toda la carrera de su vida. Y uno de los momentos más especiales donde su fidelidad fue puesta a prueba fue en la casa de Potifar, cuando lo tentó la mujer de Potifar, su jefe, su amo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 39, versículo 6, que aconteció, verso 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer, dijo a la mujer de su amo, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Cuando él se encuentra ante la tentación de la mujer, vemos que hay dos elementos importantes que él considera sobre lo cual basa su fidelidad. Número uno, no puede fallarle a Dios.
no le fallaría a Dios. Él quiere mantener su fidelidad a Dios. Pero también él considera a quién más, a su amo. ¿Cómo yo le voy a hacer este gran mal a mi amo? O sea que aquí muestra el principio que los que son fieles deben de ser fieles con Dios y fieles también en la posición donde Dios le ha puesto aquí en la tierra y con aquellos que están sobre ellos. Y esa fidelidad se basó o manifestó varias cosas. Número uno, gratitud. Él sintió gratitud y él dijo: Él me ha puesto sobre toda su casa. Cuando, hermanos, tenemos buena memoria y somos personas que valoran el apoyo, la ayuda espiritual, hermanos, el que te consideren para servir, uno tiene que corresponder con gratitud y lealtad. Él dijo: es que yo no puedo, yo sería infiel si este hombre ha confiado en mí y me ha puesto por mayordomo de su casa. Yo sería infiel si yo le fallo. También él dice: no hay otro mayor que yo en su casa. ¿Quién era el mayor en la casa de Potifar? José. Dice la Biblia que al que más se le da, más se le demandará. Yo sé que todos queremos crecer y queremos ser mayores. Los discípulos peleaban por quién iba a ser el mayor. ¿Se recuerdan? Cuando Jesús le anuncia que Él se va, comenzaron aquello, ¿verdad? A pelear por a ver quién va a ser el mayor, quién va a ser el primero. A ver, y ya me imagino aquello alegando y disputando, y que yo, porque yo tengo esta actitud, y que yo tengo estas cualidades, que yo soy el primero, que me llamó a mí el Señor, y entonces yo voy a ser el primero. Y peleándose por ser el mayor. Y el Señor le dice: el que quiera ser el mayor, que se haga un siervo y le sirva a todos. José aquí entendía que era el mayor, pero para él el mayor no era motivo de enorgullecerse y de exaltarse. Para él era motivo de responsabilidad, porque si se le había dado más en la casa, su fidelidad debía de ser mayor. Mira, hermanos, si aquí el pastor le va dando a ustedes oportunidades de servir, su fidelidad a Dios y a la casa y a sus pastores debe ser mayor. No hay aménes. Lo vuelvo a decir. Escuche bien, si el Señor nos lleva más arriba cada día en su obra, nuestra responsabilidad de lealtad es mayor. Y de fidelidad a Dios es mayor. Y también aquellos que representan al Señor en su iglesia. Porque al que más se le da, más se le demandará. Entonces él siente que